Les quiero presentar algunas ideas sobre las distribuciones de probabilidad. Espero que sean de gran ayuda. Para empezar, vamos a definir las variables aleatorias. Para estudiar distribuciones de probabilidad es preciso asignar un valor numérico al evento fortuito. Esta corresponde a la variable aleatoria. Por ejemplo, si se lanzan 5 monedas y se observa el número de caras que aparecen, la variable aleatoria que podemos nombrar como X será el número de caras observadas, que puede tomar valores enteros de 0 a 5. Es decir, podemos tener un lanzamiento en el que no haya ninguna cara, 0, o podemos tener un lanzamiento en el que hayan 5 caras. Eso hace que nuestra variable, además de aleatoria, sea también discreta. Entonces es preciso definir los eventos de un experimento probabilístico de manera tal que se pueda asignar a cada evento un valor numérico. Ese valor numérico será el de la variable aleatoria. Pasamos ahora a las distribuciones probabilísticas de una variable aleatoria discreta. La probabilidad de un evento en términos de un valor numérico de la variable aleatoria se expresa por medio de una función de probabilidad. ¿Qué es una función de probabilidad? Es una regla de correspondencia entre la variable aleatoria de un evento y la probabilidad asignada a ese mismo evento. En el gráfico, que tiene una forma de histograma, quiero presentar un ejemplo de eso. Entonces, hay una relación entre la variable aleatoria del evento, que es X, que tomé un caso de 4 valores, y la probabilidad asignada a ese mismo evento. Ese nos da entonces precisamente una distribución de probabilidad. Y esa probabilidad resulta entonces de combinar los valores posibles que tiene esta variable, 1, 2, 3 o 4, sobre el número de eventos, que en este caso tomé un valor de 10. Eso nos da unos valores de probabilidad que se indican ahí en la gráfica. La media y la varianza de una distribución probabilística discreta. Lo que queremos hacer es también estudiar cómo se usan los parámetros de población para medir una distribución de probabilidad. Recuerda que esos parámetros de población estaban asociados a las herramientas estadísticas. Entonces, la media de una función probabilística, que vamos a denotar con la letra griega mu, tiene esta forma, que es la sumatoria de los valores posibles por las probabilidades. Entonces, de acuerdo con el gráfico anterior, que corresponde a esta tabla, tenemos los valores 1, 2, 3, 4, las probabilidades asociadas, y aquí tenemos el producto de esos valores como indica la ecuación. Entonces vamos a tener un resultado para la media de 3, que es la sumatoria de todos estos valores, y teniendo en cuenta que la suma de todas las probabilidades siempre debe ser igual a 1, lo que confirmamos aquí en esta suma. La varianza de las distribuciones probabilísticas se puede definir muy parecido a la varianza de los datos muestrales como lo hacíamos anteriormente. Entonces usamos en este caso la letra sigma y sigma al cuadrado, recordando que sigma sin el cuadrado nos representa la desviación estándar. Aquí usamos entonces otra vez los valores de X, el valor de mu, que para el caso del ejemplo nos dio 3, y los valores de probabilidad. Una de las distribuciones de probabilidad corresponde a la distribución binomial. En la distribución binomial intervienen situaciones en las cuales probamos, mediante ensayos independientes repetidos, los dos resultados posibles de cada ensayo. Consideremos un ejemplo. Se quiere hacer un examen de 6 preguntas, cada una de ellas con varias opciones. Pero el lector no ha estudiado, de modo que decide contestar las 6 preguntas sin leer la pregunta ni leer las respuestas. Esta va a ser nuestra tabla de respuestas. Tenemos 6 preguntas y para cada pregunta
va a haber 3 opciones, por ejemplo, A, B y C. Entonces pensemos qué podría suceder. ¿Cuántas preguntas creemos que el lector puede acertar? Si toda la clase responde adivinando las respuestas, ¿cuál piensa el lector que sería el promedio de respuestas correctas? ¿Qué probabilidad hay de que el lector haya seleccionado las preguntas correctas en las 6 preguntas? ¿Qué probabilidad hay de haber seleccionado las respuestas incorrectas en las 6 preguntas? Para resolver estas preguntas vamos a construir una distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad binomial se resume en esta tabla. Indicamos aquí el número de respuestas correctas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que incluir el 0 porque es una opción también que no se responda ninguna correctamente. Definimos entonces la probabilidad de respuesta correcta, que va a ser de 1/3. Recuerde que tenemos 3 opciones. Una de las 3 es correcta. Por lo tanto, la probabilidad de respuesta incorrecta va a ser 2 de las 3. A partir de eso empezamos a construir nuestra distribución de probabilidades. La primera probabilidad que voy a nombrar como P de 0 corresponde a la probabilidad de fallar la pregunta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para eso lo que hacemos entonces es multiplicar la probabilidad de cada una de las respuestas. Eso nos da o nos dará este valor. Para P de 1, la probabilidad de una correcta y 5 incorrectas, cambiamos el primer término por la probabilidad de respuesta correcta y las otras se mantienen como probabilidades incorrectas. Pero además vamos a multiplicarla por el espacio muestral que se genera a partir de las combinaciones que yo pueda tener. Porque podríamos tener la primera correcta o la segunda correcta o la tercera correcta y así sucesivamente. Eso nos crea un espacio muestral de 6, el cual debemos multiplicar por nuestra función de probabilidad. Para la probabilidad de 2 correctas y 4 erróneas, entonces tenemos que cambian los 2 primeros términos, pero ahora el espacio muestral va a cambiar a 15. Recuerde que ese espacio muestral lo podemos construir usando la representación de árbol. Para la probabilidad de 3 correctas y 3 incorrectas, nos cambia de esta forma. Para la probabilidad 4, nos cambia de esta forma. La 5 y finalmente la 6. Eso nos constituye entonces un espacio de distribución binomial de probabilidad. Aquí tenemos los posibles valores, que son aleatorios, no sabemos cuándo sale 0, no sabemos cuándo sale 2, etcétera, etcétera. Y ya aquí tenemos los resultados de la probabilidad. La probabilidad de que no tenga ninguna, de que tenga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Eso es lo que nos dice entonces nuestra distribución binomial de probabilidad. ¿Qué conclusiones podemos sacar aquí? Pues primero va a ser muy difícil que adivinando responda y apruebe el examen. Y fíjate, el valor de que tenga las 6 respuestas correctas pues va a ser muy pequeño. Y recuerde que esta probabilidad nos debe dar la sumatoria, siempre debe ser igual a 1. Entonces, además de que tenemos valores muy pequeños de probabilidad, es decir, es poco probable que se acierten las preguntas adivinando. Además, es muy y mucho menos probable que se acierten las 3. Y además tenemos
este histograma que nos permite entonces cómo es gráficamente la distribución de probabilidades. Fíjense que la probabilidad no alcanza el 0,35, no alcanza, es decir, menos del 35% de probabilidad, que sería la más alta de, por ejemplo, tener dos respuestas correctas. Y aquí podemos hacer nuestra curva estadística que veíamos antes, por ejemplo, en forma de campana. Pero eso ya en el futuro estaremos mirando otras aplicaciones al respecto. Esa es la distribución binomial y esa es la forma de analizar ese experimento con un ejemplo muy sencillo. Y para el caso de nuestro ejemplo podemos concluir que siempre es mejor estudiar para los exámenes. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.